A todos, yo soy Ana Becerril y el día de hoy les voy a hablar sobre el tema de qué es Pakistán entre la inestabilidad política y la presión militar. Para tener un poquito en contexto, debemos de entender que Pakistán se trata de un país estratégico dentro de la región que es Asia del Sur, no solo por su población y su ubicación geográfica, sino también pues se trata de una potencia nuclear y un punto clave para la seguridad regional. Sin embargo, también es uno de los países con una historia más compleja e inestabilidad política, con crisis institucionales y una enorme influencia militar en la esfera civil. Y bueno, es lo básico que se va a hablar sobre Pakistán en esta presentación. Aquí les voy a dar pues el contenido de lo que se hablará principalmente. Voy a seguir una guía de exposición que espero sea clara y ordenada. Hablaremos principalmente una introducción dentro de un contexto bastante general. Vamos a seguir después una línea histórica reciente, abarcando los años de 2018 a 2025. Hablaremos también sobre el rol del ejército y la presión militar, impactos económicos y sociales, así como la seguridad interna y la violencia. Y por último, vamos a dar unas conclusiones que nos permitan entender un poquito el panorama actual. Bueno, primer punto, pues es el contexto en general. Aquí debemos entender o empezar mencionando que Pakistán es un país bastante complejo que combina una sociedad bastante diversa, hablando de más de 240 millones de habitantes. También cuenta con instituciones que nunca se han logrado consolidar. El ejército ha sido un elemento bastante importante y que también a su vez ha sido o ha tenido bastante poder dentro del país, lo cual ha generado pues una dinámica política particular donde las autoridades civiles dependen en mayor o en menor medida de las Fuerzas Armadas. Además, Pakistán enfrenta pues tensiones constantes con lo que es la India, tiene una frontera bastante inestable con Afganistán, dentro del país hay grupos extremistas internos y cuenta con una economía frágil. Todo esto pues es una forma de contexto que facilita toda esta inestabilidad y pues también la intervención militar. Ok, aquí seguimos con la cronología reciente. Igual pues es un poco en general para no profundizarnos tanto. Y bueno, como primer temporalidad tenemos 2018 y aquí pues se da la elección de Imran Khan y el ascenso de su partido Pakistán Tehreek Insaf. Y bueno, como bien se leyó y dice ahí, se dio que Khan ganó las elecciones con un discurso, por así decirlo, anticorrupción y promesas de cambio. Tenemos que su llegada al poder fue vista como como, como apoyada por el ejército, por así decirlo, que preferiría un liderazgo que no cuestionara su influencia. Y esto es importante ya que se da esta alianza inicial y por ende después se explica esta ruptura. En 2021 tenemos las tensiones crecientes entre lo que es Khan y el estamento militar y una disputa abierta por el control institucional. Bueno, durante esta temporalidad, pues tenemos que Khan empezó a tener pues estos desacuerdos con los mandos militares, sobre todo por el nombramiento dentro de los servicios de inteligencia, que es la ISI. La ISI es clave dentro de los asuntos internos y externos. El ejército no permitió que Khan tomara las decisiones que ellos consideraban estratégicas. Y aquí tenemos un punto de quiebre bastante importante, ya que aquí comienza el distanciamiento que desemboca a su caída. Posteriormente, en abril del 2022, tenemos la remoción del Khan mediante la moción de censura parlamentaria. Como bien se entiende aquí, pues el Parlamento votó para remover el cargo de Khan en abril del 2022 y bueno, Khan acusó públicamente al ejército de manipular el proceso. La población se dividió y estallaron protestas en varias ciudades. ¿Por qué es importante mencionar este punto de tiempo? Y es importante ya que pues es un punto de ruptura básicamente y es bastante notorio entre el liderazgo civil y también el militar. Seguimos en esta cronología con 2023 y bueno, aquí lo que se da prácticamente es el arresto de Khan. Aquí, pues como se menciona, fue arrestado y enfrentó múltiples acusaciones de corrupción, de terrorismo y también de sedición. Sus seguidores denunciaron la persecución política. Hubo protestas masivas, ataques a cuarteles y también la represión estatal. Y bueno, el conflicto civil-militar se hizo visible a lo que fue nivel social, con miles de personas enfrentándose al Estado. Y para terminar con esta cronología, tenemos 2024-2025. Y bueno, aquí qué pasó, los voy a dividir en dos, aunque aquí viene en uno. En 2024 tenemos que pues el ejército toma un rol bastante más directo al mantener un orden. eh, Se dan los despliegues de Islamabad, detenciones, censura de medios y también restricciones digitales. La inestabilidad se combinó con crisis económica y se da un punto que es bastante importante, ya que la militarización del Estado aumentó significativamente.
Ahora, para 2025, que pues es más actual, las tensiones continuaron con protestas, fallas económicas, desconfianza, y estas fueron generalizadas en el gobierno. Pakistán entra a un año sin un proyecto político claro y con instituciones debilitadas, reflejando de esta manera una crisis momentánea, una crisis que no es momentánea, sino más bien una crisis mm, estructural. Y bueno, esta cronología nos muestra que desde el año del 2018 el país ha estado atrapado en un ciclo de confrontaciones entre lo que es el gobierno civil y el ejército. La destitución y el posterior arresto de lo que fue Imran Khan provocaron una de las mayores crisis políticas de los últimos años, donde la población quedó dividida y el ejército reforzó su control. Esto, sumado a la crisis económica, ha generado un ambiente de incertidumbre bastante, pues, constante. Como siguiente punto hablaremos sobre el rol del ejército y la presión militar. Y bueno, aquí tenemos principalmente que el ejército pakistán no solo es una fuerza militar, sino también es un actor político con una enorme influencia, como lo mencioné en el punto pasado, y ya que ha gobernado directamente y durante bastantes décadas, y aunque oficialmente se supone que hay democracia, muchas decisiones estratégicas dependen de ellos. Esto genera pues un desequilibrio donde la democracia no puede consolidarse porque siempre existe un riesgo de intervención militar. Las protestas de 2023 y 2024 reforzaron aún más esta presencia del ejército. Y bueno, dentro de este panorama, la población experimenta un retroceso de garantías democráticas, lo que alimenta la polarización, desconfianza y el uso de la fuerza como un método de gobierno. Impacto económico y social de la inestabilidad. Y bueno, aquí la crisis política ha tenido efectos económicos bastante severos. Primeramente tenemos la inflación, la cual ha llegado a niveles muy altos, crisis energéticas frecuentes, falta de divisas, acuerdos con el FMI que impone ajustes, desempleo creciente, perdón, pobreza e inseguridad alimentaria. Esa combinación de corrupción, inestabilidad y control militar limita el desarrollo social. Y bueno, esta crisis no se separa de la crisis política. Cuando hoy hay incertidumbre, las inversiones bajan, la moneda se devalúa y la inflación crece. La población sufre recortes de lo que es el transporte, la energía y alimentos. Esto aumenta el malestar de lo que es la sociedad, provoca más protestas y justifica más la represión. Es un círculo que se alimenta a sí mismo, por así decirlo. Aquí tenemos una, una tabla que pues más o menos demuestra lo que es esa inestabilidad. La seguridad interna y las regiones conflictivas. Ok. Las regiones como Balochistan, Khyber y áreas fronterizas con lo que es Afganistán son focos de insurgencia, terrorismo y también de violencia étnica. El Talibán pakistaní son grupos separatistas y milicias locales que se aprovechan de la debilidad de un estado y la respuesta oficial suele ser militar, lo que refuerza el control del ejército. Como pequeña explicación, tenemos que pues, la seguridad interna es uno de los problemas más graves dentro de lo que es Pakistán. El TTP ha realizado ataques en escuelas, en mercados y hasta en bases militares. En Balochistán, movimientos separatistas demandan lo que es autonomía, lo que ha generado bastantes movimientos separatistas o enfrentamientos constantes. Y bueno, ante esto, el gobierno está usando estrategias militares, pero estas estrategias muchas veces aumentan más la violencia y las tensiones locales. Conclusiones. Para finalizar, debemos de mencionar que pues, Pakistán enfrenta una crisis multidimensional donde la política, la economía y la seguridad se retroalimentan. La influencia del ejército limita lo que es el desarrollo de la democracia. La sociedad vive consecuencias económicas bastante severas. La violencia interna complica aún más la gobernabilidad. El futuro dependerá de las capacidades del país para reconstruir instituciones civiles, reducir la polarización y negociar una transición hacia una democracia más sólida. Y bueno, para finalizar, aquí les tengo una pregunta y esta es, ¿puede Pakistán avanzar hacia una democracia estable si el ejército continúa siendo el árbitro del poder? Yo considero que no. Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias, espero les haya gustado.